Bueno, pues vamos a arrancar. El tema del día de hoy, primero quiero comentarles algo. Nosotros como ASMs, como gerentes regionales, tenemos una padrísima labor, aparte de todo lo que nosotros hacemos, que es elaborar las presentaciones que ustedes reciben en el Opportunity Box. Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar de una presentación que elaboré para el Opportunity que se llama Las 10 reglas de oro del liderazgo. Pero antes de entrar en materia con esta presentación, a mí, ahora que tuvimos el evento de Convención Nacional, me encantó iniciar con 5 slides que son súper digeribles, pero que en realidad creo que son muy importante porque de estos 5 slides viene ligado mucho de lo que en muchas ocasiones no nos atrevemos a hacer y me encantaría hilarlo con la parte o con la presentación que ya hicimos en su momento, que es en el Opportunity Box, que ustedes también lo van a encontrar, que es las 10 llaves del liderazgo. ¿Y de qué se tratan estos 5 slides? Pues bueno, es de un artículo que yo saqué que hablaba de lo que representaba el miedo, ¿sí? Entonces, extraje esta información y la plasmé de esta manera y voy a tratar de dárselas a conocer y de interpretarla de una manera que ustedes lo vean y lo asimilen del por qué es tan importante el quitarnos toda esta telaraña que en muchas ocasiones llegamos a tener y que si le pudiéramos poner un título, pues sería este como tal, el miedo, ¿sí? Entonces, bueno, iniciamos así, miedo. El problema más grande que hay en el planeta hoy en día. Y en definitiva, sabemos que si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que a nosotros nos da temor y qué es ese temor que no nos hace dar el siguiente paso, pues bien nos daríamos cuenta que el miedo como tal y como dice la palabra es aquel freno, ¿sí? O es aquella cadena que no te permite iniciar o tener o lograr o empezar cualquier tipo de proyecto que en su momento tú quieras obtener, ¿sí? Entonces, por eso es que lo quise poner así, el problema más grande que hay en el planeta el día de hoy. Porque si yo les hiciera una pregunta y les dijera, si tú el día de hoy quisieras hacer algo y no existiera el miedo como tal, ¿lo harías? ¿Te atreverías a iniciar un negocio? ¿Te atreverías a iniciar un proyecto? ¿Te atreverías a decirle sí o a decirle no a esa persona? Quitándote ese paradigma y quitándote esa palabra, ¿te atreverías? Y yo sé perfectamente que sí, que la respuesta es sí, porque entonces no habría algo que te detuviera, porque entonces no existiría esta parte que nosotros creemos que es lo que nos llega a detener, ¿sí? Entonces, hablar del miedo es hablar de un problema que afecta todo lo que decimos, que afecta todo lo que pensamos, que afecta todo lo que hacemos y sobre todo que afecta todas nuestras elecciones y y sobre todo nuestras reacciones, ¿sí? Entonces, pensar en esto es darte la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es aquello que podría estarme generando este miedo, sí? Pero sobre todo, ¿qué es el miedo lo que me está produciendo? O sea, ¿qué tipo de impacto es el que me está deteniendo para que yo logre algo? Y entonces la pregunta sería, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sí? ¿Qué es eso que te da tanto temor? Quizá el temor a hacerte responsable de algo. Entonces, yo regreso a la pregunta. Tenemos que aprender a transformar ese miedo, pero entonces sería cómo o qué es lo que yo tendría que hacer para no tener este temor. Y entonces hablaba en este artículo de que el miedo es el pensamiento de aquello que no voy a lograr, pero que sin embargo
estoy necesitando. Y aquí yo hice un paréntesis cuando estaba hablando de esta parte de los temores. Y hablando de qué es el miedo es el pensamiento de que no vamos a lograr hacer capaz y no vamos a ser capaz de conseguir algo que realmente necesitamos. A mí lo que me gustó mucho y lo que quiero rescatar de este artículo antes de entrar en el tema como tal es lo siguiente. Cuando nosotros nos quitamos de la cabeza el que tú necesitas algo, en ese instante los miedos desaparecen, ¿sí? Y un ejemplo que yo ponía precisamente en esta capacitación que yo les di en Guadalajara era qué era lo que sucedía cuando les comentaba que el miedo en esta parte, algo que yo les decía y les manifestaba en Guadalajara es, ¿qué pasaría? Porque esto que les voy a comentar es bien importante y sobre esto vamos a hilar el tema del día de hoy. Entonces, no quiero que se mueva la presentación. Nos vamos a quedar ahí. Alto, muy bien. Bueno, les decía que el miedo es el pensamiento de que no vamos a ser capaz de conseguir algo que crees que necesitas. Entonces, manifestándoles esto y haciendo una conclusión, en el artículo algo que me llamó mucho la atención es esta frase, porque si tú quitas de tu cabeza la necesidad, entonces en automático tú quitas el miedo, porque cuando dejas de necesitar algo, en ese instante se quita de tu cabeza el temor. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para quitarte este temor y para poder avanzar? En primera instancia, creer y saber que no tienes necesidades, ¿sí? Y un ejemplo muy claro que yo les puse fue en una charla que yo tuve con uno de los líderes más grandes ahorita en Guadalajara, que son Diana y Juan Pablo, en una de las charlas que yo tuve en una ocasión con Juan Pablo y que me encanta preguntarle a todos los líderes cuando ellos van y preguntan, oye, ¿te gustaría hacer un negocio, o están en esta parte de la prospección y demás? ¿Qué sienten cuando una persona le dice no, gracias? ¿Sí? Entonces, si partimos desde esta base y partimos en esta pregunta, yo le decía a Juan Pablo, ¿tú qué sientes cuando alguien te dice no quiero y no me interesa hacer el negocio? Y entonces la respuesta de Juan Pablo fue la siguiente. Y me dijo, y todas las respuestas siempre son tan distintas, pero son de tanto aprendizaje, porque él me dijo, me da pena ajena, ¿sí? Me da mucha pena que la persona no quiera tomar esta decisión de tener un negocio, de iniciar un proyecto y de hacer un cambio en total estilo de vida. Y aunque es tan trillado para todas las personas que hacen el negocio en redes de mercadeo, si nosotros nos damos la oportunidad de analizar esta respuesta, te puedes dar cuenta que desde ahí, desde esta parte de la necesidad, de la creencia o del creer tú que tienes esta necesidad, pues es de donde viene infundado el miedo, ¿sí? Y entonces se los voy a discernir un poquito más. ¿Ustedes creen que al día de hoy, y hablando ahorita que está Julie y Ramón, ¿ustedes creen que a ellos, el día de hoy, una persona que le dice no proyecto de vida, le va a dar o le va a quitar menos o le va a quitar? ¿Ustedes creen que le da o le quita? Díganme por ahí, sí, no, sí, no. La respuesta es no les quita, ¿sí? Al contrario, ellos de igual manera sería este pensamiento y este sentir de qué mal que no quieras aprovechar este negocio. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen necesidad de tener un reclutado más, ¿sí? Ellos no tienen necesidad de por este reclutado obtener una bonificación o por este reclutado ganarse un viaje o por este reclutado tener una nueva colección, ¿sí?
o sea, en ellos ya no existe esta necesidad. Esa necesidad ya la pasaron hace mucho tiempo, en la que estaban en la parte de construir, ¿sí? Entonces, cuando uno es realmente consciente de las necesidades que son reales y de las necesidades que son solamente creadas en tu cabeza, puedes obstruir y puedes empezar a construir nuevos pensamientos para quitarte temores. Entonces, no sé si quede como claro la parte que yo te quiero hacer de tu conocimiento o traerla a la mesa, de que la realidad de los temores y lo que realmente da ese miedo es que tú creas que tienes la necesidad de. Entonces, ¿cuál sería esta conclusión para que tú puedas dar el siguiente paso, para que tú te des la oportunidad de ir por ese proyecto que estás buscando de vida, por querer eso que estás queriendo y por lograr el título, por lograr la bonificación, por lograr el viaje? ¿Sabes cuál es esta parte? Tú tienes que darte la oportunidad y sobre todo creer que no tienes esa necesidad, que tú lo estás haciendo por convicción y que esa persona a la que tú estás invitando, que esa persona a la que tú estás trayendo a la parte del negocio, es porque tú la quieres ayudar, no es porque la necesitas, no es porque la necesitas para estar dentro de lo que es el viaje, no es porque la necesitas para ganarte la colección, no es porque la necesitas para generar el siguiente título, no. Quítate esa creencia y en ese instante van a empezar a desaparecer los miedos. Entonces, quédate con esto, que el creer que tú necesitas es el primer punto que no te permite a ti el poder avanzar. Entonces, yo quise meter estos slides para iniciar y para hilarlo con con las 10 llaves que tú necesitas para poder obtener un liderazgo certero, un liderazgo creíble, un liderazgo que te permita sostener todo un grupo de personas que están creyendo en ti. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Quitarte y creer que no hay necesidades, ¿sí? Las necesidades están aquí. Las necesidades están en tu cabeza. En el momento en que las desaparezcas, en ese momento tú vas a poder dar el siguiente paso. ¿Cuál es? El crear. Y entonces, en la conclusión que yo les ponía aquí es, el miedo no es real. El miedo es inventado. El miedo solamente está en tu cabeza. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, ir a explorar algo, tú te autoevalúas y también te autoconvences de que no existe algo malo para poder ir a una, no sé, aprender una habitación que está en obscuridad, si es que fueras miedoso, ¿no? Vas pensando y creyendo, no, nada, todo está bien, todo está tranquilo, o sea, nada va a pasar, ¿sí? Pero te estás autoconvenciendo, ¿te das cuenta? Por lo tanto, no es real. Tu temor no es real. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Quitártelo, ¿sí? Entonces, conclusión, señores, señoras, los temores no existen, vamos a quitárnoslos de la cabeza y vamos a creer en lo bueno que somos. Pero para que podamos creer en eso extraordinario que somos y en todo lo que podemos lograr ser, yo escogí un tema que me encantó y que cuando estaba buscando qué es aquello que yo pudiera ofrecer a las personas que están haciendo redes de mercadeo y a aquellas personas que están en construcción de grupos y demás, pues bien sabemos que siempre queremos tener un liderazgo bueno, un liderazgo productivo, un liderazgo sano, un liderazgo creíble, un liderazgo que me permita llevar a concluir las metas, los sueños y todo aquello que en su momento yo le pude hacer saber a las personas que decidieron unirse a mi red. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy se llama Las 10 reglas de oro del liderazgo, ¿sí? Y este es un libro
que me encantó porque habla de la raíz de lo que es y de dónde viene el liderazgo. Y hablo desde los tiempos de Platón, desde los tiempos de Sócrates, ¿sí? Y entonces el autor de este libro es un profesor de filosofía política en la Universidad de Long Island, que es en Nueva York, y es autor de numerosos artículos y trabajos de investigación, así como 5 libros. Posee 4 doctorados y 8 grados universitarios. Su ámbito de especialidad son la historia, los clásicos, la filosofía, la ciencia, la política y la religión. Es un profesor de economía en la universidad y ha publicado en diversas revistas, entre ellas Forbes, donde tiene su propia columna. También ha publicado 12 libros y ha viajado por todo el mundo en calidad de conferencista y formador para organizaciones públicas y privadas. Sus intereses se concentran en mercados de negocio y la estrategia de inversiones mundiales y sobre todo la estrategia de éxito personal. Entonces, es una persona, es un autor sumamente preparado, es un autor y un catedrático, el cual habla y explora la parte del liderazgo desde profundidades, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de raíz, de dónde es que nosotros podemos partir en lo que es el liderazgo, vamos a poder encontrar cuáles son estas buenas prácticas que hoy en día llevamos, pero también vamos a poder encontrar cuáles son estas malas prácticas que si nos remontamos a estos tiempos de Sócrates y de la filosofía y demás, pues no hay nada nuevo. ¿Por qué es que no hay nada nuevo? No sé, sabemos que hay infinidad de libros dedicados y direccionados a la parte de liderazgo, pero la raíz de lo que habla este libro a mí me encanta porque habla de una manera tan práctica y habla de una manera tan digerible que te va a quedar súper claro qué es aquello que tú tendrías que hacer para lograr ser un líder, si no en perfección, por lo menos lo más parecido o lo más cercano que se pueda hacer. Porque las personas que se unen a tu red no solamente están buscando un ingreso, no solamente están buscando el tener un título, no solamente están buscando en creer en lo que tú les estás diciendo, ellos también buscan un desarrollo personal. Pero para que este desarrollo se dé, buscan y necesitan seguir a alguien. Tú no puedes traer a una persona, ponerla y decir, haz la red y lo que tienes que hacer 1, 2, 3, yo te busco cuando seas 21. Necesitan seguir. Y para esto tú tienes que ser un buen líder. ¿Estás de acuerdo? De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces, permítanme. Entonces, hablar de esta parte de liderazgo es hacernos responsables y sobre todo hacernos una serie de preguntas de qué es aquello que nosotros podemos lograr, ¿sí? ¿Cuáles son estos pasos necesarios que pueden llevarte a ti como hombre y a ti como mujer a gobernar ambientes de trabajo con visión y propósito? Estas preguntas son como básicas y es parte de lo que te permitirá darte a conocer este libro para que tú puedas lograr ejercer el liderazgo que estamos buscando en su momento todos, ¿verdad? Entonces, parte de lo que les estoy comentando es, el liderazgo hoy en día sabemos que es una palabra de moda y, y lo usan y lo han utilizado prácticamente como para todo. Hay capacitaciones de liderazgo, hay capacitaciones y talleres de liderazgo, hay coaching de liderazgo y entonces se pierde hasta la palabra qué es ser líder o a dónde es que me va a llevar esta parte del liderazgo. Y entonces habla que la mayoría cree que es una combinación de conocimientos técnicos, experiencias laborales, experiencias técnicas, experiencias de gestión, experiencias personales y como tal todo esto te puede resumir
que con todos estos conocimientos tú ya eres un líder eficaz. Y la realidad es que no, porque el ser un líder es más que un título, el ser un líder es más que haber estudiado un curso, el ser un líder es más que haber estado en el taller tal. El tener un liderazgo es mucho más que todo aquello que te puedan enseñar en una universidad. Lamentablemente quiero comentarles que hoy en día las personas que están estudiando, que se gradúan y demás, creen que al momento de salir de ciertas universidades, por el simple hecho de haber tenido tal título, ya con esta parte a ti te ejerce como un líder. Y entonces, en muchas ocasiones creen que esto les va a poner en una silla, en una gestión y van a poder liderar empresas, pero eso no es ser un líder y eso no es lograr el liderazgo que nosotros estamos buscando. Entonces, parte de lo que nos ofrece este libro y este autor es una definición, y esta definición habla que el liderazgo se distingue de una persona que se limita a administrar y hace hincapié en una filosofía de vida particular, ¿sí? Es cuidadosamente concebida y cultivada y por esto te ofrece una serie de propuestas, uno de los mayores pensadores que yo les comentaba, que si nosotros discernimos este libro y logramos captar la esencia de las 10 reglas, vamos a poder ejercer un liderazgo de una mejor manera. Y entonces el objetivo es elevar y ampliar las expectativas y la perspectiva de fomentar un espíritu de autoexamen crítico y alentar esas acciones atrevidas y nada convencionales que distinguen a un líder de quien no lo es. Entonces, no es que tengas la escuela fulana o sutana, sino más bien es qué es aquello que tú has aprendido desde tus adentros para poder ejercer este liderazgo. Y entonces arrancamos con la primera regla, y la regla número 1 nos habla de conócete a ti mismo, ¿sí? Y habla, les comento desde esta filosofía de tiempos ancestrales, porque el conocerte a ti mismo explora el lado oscuro de tu ser interno, pero no solamente es hacerte referencia de la autoevaluación que a veces uno muchas veces tiene y dice, no, bueno, yo para ser un muy buen líder, ¿qué necesito? Bueno, pues ser una persona puntual, ejercer y hacer las tareas y ponerme con las demás personas a hacerlo para que ellos vean cómo es que lo tendrían que lograr, ¿sí? Ser un líder eficaz, ser un líder que direcciona y demás. Pero la regla número 1 a la cual se refiere en esta parte de conócete a ti mismo, no solamente habla de la parte exterior, ¿sí? De lo que las otras personas pueden ver. Habla de ir hacia adentro y explorar lo peor que tú llegas a tener y que en muchas ocasiones, por supuesto que jamás las vas a ir a decir, ¿sí? Porque esto te hace una persona vulnerable. Y el que tú seas o te sientas una persona vulnerable, pues esto te frena para que tú logres tener un liderazgo. Y entonces habla de conocerte y de explorar esa parte oscura, esos fraudes, esos engaños que nutren una realidad falsificada, que, que también en la parte, es más, les voy a decir en esta parte textual, pon al descubierto ante ti tus deficiencias psicológicas, tus verdaderas molestias y arroja una luz dura e impecable sobre las falsedades esculpulatorias y somete a un programa energético de cuestionamientos para disipar esos fraudes, ¿sí? Esa vanidad, esa desconfianza, esa intranquilidad y ese orgullo.
¿A qué es a lo que me refiero? Y se los voy a manejar en un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del conocerte a ti mismo, habla de hacer, sí, esta autoevaluación y hacerte bien, la palabra es autoconsciente de que no te gusta, ¿sí? Yo les voy a ejemplificar porque, por ejemplo, en la región en la que yo trabajo, cuando yo estoy trabajando en las BPS grupales, que son las planeaciones, les pregunto, ¿por qué no te has atrevido a dar la reunión de oportunidad? ¿Por qué no te atreves a hacer tus lanzamientos? ¿Por qué no te atreves a hacer las planeaciones? Y entonces ellos me dicen, es que no sé cómo hacerle. Ok, hoy vamos a aprender para que tú veas cómo es que lo tendrías que hacer. Pero entonces, cuando hablamos de una reunión, por ejemplo, de oportunidad, una de las cosas que yo siempre les pido o les sugiero es grábate, ¿sí? Grábate para que veas cómo es que tú estás dando esta reunión. Cómo te ves, cómo sonríes, cómo no sonríes, cómo hablas de muletillas, cómo estás haciendo la interpretación y sobre todo qué tipo de lenguaje tú estás utilizando, porque una cosa es la que yo te estoy hablando hoy, pero otra muy diferente la que yo te estoy proyectando. Y yo les decía, señores, señoras, el miedo se huele 10 kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces, no se graban, pero ¿saben por qué es que no se graban? Por el temor a cómo se ven. Y entonces, esto también es algo que no te permite a ti conocerte. Si tú no te das la oportunidad de evaluarte, de grabarte y de mirar después esta grabación y sobre todo ponerla con las personas más cercanas a ti que te den el feedback de cómo es que lo estás haciendo, pues no te va a permitir crecer. Entonces, conocerte a ti mismo es sacar ese miedo, es sacar ese temor y ese decir, qué bárbara, ¿eh? Qué mal, pero qué mal lo dije, ¿sí? Pero es reconocerlo. Y entonces, es decir, ya vi. Entonces, no me gustó cómo es que lo estoy diciendo aquí, no me gustó cómo es que me paré aquí, no me gustó cómo es que lo expresé, por lo tanto, aquí yo me pongo palomita o crucecita, ¿sí? Me encantó cómo lo dije, cómo lo expresé, cómo salió, qué tanta acervo cultural llego a tener y sobre todo qué tanto vocabulario, entonces me le pongo palomita. Pero si tú no haces estos encuentros contigo, ¿sí? No vas a lograr mucho, no vas a lograr conocerte y por lo tanto no vas a poder aportarle a las demás personas, que es aquello que tendrían que hacer para que lograran un liderazgo eficaz. ¿Sí queda clara esta parte de conocerte a ti mismo y sacar estos demonios que en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo cuando logramos sacarlos y somos asertivos y sobre todo somos objetivos, vamos a poder lograr muchísimo antes que dejarlo y dejar que el tiempo transcurra, pensar que no pasa nada, que soy la mejor dando la reunión de oportunidad. Y no, la realidad es que tiene que venir un momento en el que te tienes que evaluar y la evaluación tiene que ser muy honesta, muy sincera. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, pues de eso es de lo que habla, sacar tus demonios y también hacerte muy certero de lo muy bueno que llegas a tener para que tú puedas empezar a tener grupos de personas que estén interesados en querer seguirte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de la segunda regla y la segunda regla habla del poder, el poder desenmascara a la persona. Y esto es bien cierto. Dale poder a una persona y sabrás tal cual qué es y cómo es, ¿sí? Y entonces nos habla precisamente en esta parte Platón que esto quiere decir
que cuando una persona asume una posición de autoridad, ¿sí? Aquí es donde la persona se llega a conocer, porque sale su interior, ¿sí? A su exterior, desde lo más profundo de su ser, y no hay cosa, ni nadie, ni nada que pueda sacar o quitar esto y decir, ay, bueno, es que qué barbaridad, esta persona como que ahora que es fulanito de tal, con el título tal, o qué sé yo, ¿cómo es que ha cambiado? Pero la realidad es que la persona no cambia, siempre ha sido así, ¿sí? ¿Qué es lo único que sucede? Que cuando tú tienes poder, la persona saca y aflora lo que realmente es. Tienes que ser muy cuidadoso y tienes que ser muy honesto de lo que tú eres, de lo que tú quieres y de lo que tú vas a provocar en las demás personas. Porque si tú no eres honesto desde tus adentros, y volvemos, todo, les digo, todo está hilado, lo que va a suceder en esta regla número 2, que el poder desenmascara a la persona, va a llevarte a que la persona no confíe en ti. Si tú en determinado nivel, ¿sí? Te muestras arrogante, te muestras indiferente, te muestras sin ganas ni deseos de querer apoyar a la persona, pues la realidad es que la persona no va a creer en ti. Y entonces, ¿dónde quedó? Y entonces se puede tornar en algo, mejor dicho, hipócrita, sí, aunque se escuche mal, pero la realidad, porque lo que sucede en muchas ocasiones cuando tú estás en esta construcción de equipo y cuando estás en esta construcción de redes, ¿qué pasa? No te preocupes, yo te apoyo, lo que necesites, claro, voy a estar siempre, ¿sí? Oye, es que no le entendí a esta promoción, no le entendí a este programa de reclutamiento. Ah, no, yo te lo explico. Casi, casi quieres ir a su casa, ¿no? No te ahorita estás en tu casa, yo voy, yo te llamo, yo te digo, yo te explico, yo te hago, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo y se va haciendo una construcción de red más sólida, vas obteniendo más títulos, por supuesto que también se van reduciendo tus espacios de tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay tiempo para atender a esa persona. Y cuando subes a un nivel en el que ya no te da ni los tiempos, ni la razón, ni los quehaceres, y entonces tú priorizas este resultado tuyo con personas como claves, pues las personitas que en su momento creyeron en ti, hoy que tú ya tienes un poder, entonces la gente ya no cree, porque tú a mí me invitaste en la construcción, pero hoy que estás en un nivel X, pero que ya es un nivel alto, en un nivel de poder, ni siquiera me volteas a ver. ¿Qué trae esto para las personas que están en tu negocio o aquellas personas a las cuales tú estás ejerciendo un liderazgo? Lo que le trae es descontento, ¿sí? Lo que le trae es desconfianza. Lo que le trae es que no haya credibilidad. Entonces, sí deben de ser muy cuidadosos todos los que están en construcción de redes, de que cuando tú estés en determinado nivel, tienes que ser muy consciente de darte el tiempo de dónde iniciaste, ¿sí? Y de que si esa persona creyó en ti y estuvo contigo y no ha logrado quizá el resultado como tal esperabas, pues tampoco no puedes dejarlo, ¿no? No, es sí darle sus espacios, sus tiempos, pero también darte el tiempo de ser esa persona elocuente, congruente, de que no por estar en deber a las personas que en su momento iniciaron conmigo. Entonces, ojo con esta regla número 2. El poder desenmascara a la persona, ¿sí? Ahora vamos a ir a la regla número 3
Y la regla número 3 nos habla, nutre la comunidad en el lugar de trabajo. Y en esta, él exponía en su teoría que era el estado ideal. ¿Cuál era este estado ideal? Y él afirmaba que solo cuando la unidad social disfruta en armonía de valor, de lealtad, de ambientes claros, armoniosos y demás, la gente alcanza los objetivos que desea. Y esto les estoy hablando desde los años 2400 años, que esto ha existido. O sea, para que las personas, para que las personas logren, ¿sí? O no, tú tienes que tener un ambiente favorable. ¿Han escuchado estas muchas personas en algunos lugares de los mundos de Oriflame que dicen, es que la red de fulanita y de fulanito de tal siempre tienen las fiestas, siempre tienen los reconocimientos, siempre tienen las mejores convivencias? ¿Sí? ¿Han escuchado esta parte? Bueno, lo que sucede aquí es que este liderazgo es muy efectivo, porque a las personas les gusta estar en un lugar sano, en un lugar de ambiente, en un lugar armonioso, en un lugar donde a ellos les provoque mucha comodidad y sobre todo un entorno de confianza. Por eso las redes de mayor crecimiento son estas redes que se preocupan por lograr estos ámbitos de convivencia. Entonces, aquí sí tendrían que tener y lograr hacer un autoanálisis y checar qué es aquello que sí estoy haciendo bien en mi red y qué es aquello que no estoy haciendo. Y esta parte de nutrir la comunidad, quiero comentarles que es desde la parte de los lanzamientos, es desde la parte del reconocimiento, es desde la parte de tus juntas de inicio, ¿sí? Esto de nutrir, de reconocer, de hacer la fiesta. Ah, que te subiste al viaje. Tengo 100 subidos de convención nacional. Chicos, vamos a hacer una reunión súper temática en la cual vamos a hablar del viaje, de lo que vamos a lograr, vamos a tomarnos la foto. Ah, esto, señores, señoras, es sinergia, ¿sí? Esto es autonomía y esto es sentido de pertenencia. Cuando alguien logras tener un sentido de pertenencia, ¿qué crees? Jamás se va a ir de tu equipo, jamás va a existir que te la piratearon, jamás va a decir, no quiero estar en esta red, no, porque existe un compromiso de lealtad y porque existe un compromiso de sentirse cómodo. Todas las personas habidas y por haber en este planeta, haciendo red y no haciendo red, deseamos y queremos estar en un lugar que nosotros podamos estar y sentirnos cómodos, alegres. ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay mala cara? Nadie. ¿Quién quiere estar en un lugar donde llegue y tú estés con todo el ímpetu de que acabas de lograr tu reclutamiento para el viaje o de que acabas de lograr el título o de que calificaste una nueva líder y nadie lo reconoció? ¿Te sentirías cómodo? Yo creo que no. Entonces sí es muy importante que trabajemos y sobre todo logremos nutrir esta comunidad que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Esta comunidad que te dé y que a las personas que están en tu red les dé el sentido de pertenencia. No es que existan mejores redes, no. Lo que pasa y lo que es y lo que hay es que redes creativas. Y entonces esta creatividad te lleva a que la gente desee estar ahí y esté creando y esté ideando y esté queriendo. Entonces, piénsalo y evalúa qué me está haciendo falta, qué no me está haciendo falta o qué tengo que hacer, ¿sí? De esto es de lo que habla la tercera regla del liderazgo. Y bueno, en la cuarta regla nos habla de no malgastes tu energía en cosas que no puedes cambiar.
¿sí? Y esto es bien cierto. Nadie puede hacer que un cangrejo camine derecho. Es decir, hay acontecimientos y circunstancias que no es probable que cambien, por muy decididamente que tratemos de alterarlos. Por tanto, no malgastes recursos ni energías en cosas que no puedes controlar y que no puedes cambiar, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de que hay cosas que no dependen de ti. Tú no puedes hacer absolutamente nada para que la persona quiera hacer algo, ¿sí? Sí tiene que venir una firme convicción y una firme decisión de la persona para que logre hacer las cosas. Tú como líder, tú expones, tú haces, tú otorgas materiales, ¿sí? Tú das dirección, pero no puedes hacer que las personas hagan las cosas, las quieren hacer. Y aquí, y es así de claro, no tienes por qué quedarte más tiempo del que te toca estar cuando ya no tienes que hacer más nada. Y aquí se me viene una frase de un autor, que es un escritor, Pablo Coelho, que habla él dice que la mejor forma de en lo que les hablo, ahorita se me volvió a ir la idea, pero ahorita me acuerdo de cuál es tal cual como dice la palabra. Ya, el verdadero poder radica cuando te das cuenta que no puedes hacer absolutamente nada. Y viene muy de la mano a esto que yo les estoy comentando. Si tú estás empeñado en querer que una persona logre un título, ¿sí? Y esta persona ni siquiera sale de su casa, ojo, ahí no te puedes quedar. Tú no puedes hacer algo que esa persona no quiere hacer. Entonces, quítate de ahí, no malgastes tu energía y sí enfócate en esa personita diciendo, lo quiero hacer, lo quiero lograr, dime por dónde, cómo lo hacemos, ¿sí? Eso sí, porque esas son las personas que tú tienes que direccionar, no a las que tú crees que tienen todo el poder, todo el liderazgo, toda la capacidad. No, porque las únicas personas que van a poder hacer cambios son ellos, ¿sí? De lo contrario, tú no vas a poder ejercer ningún tipo de látigo ni varita mágica para decir a partir de hoy vas a poder lograr y hacer. No, porque ellos no quieren. Entonces, primer punto del liderazgo, ¿sí? En esta regla número 4 es pregúntale si quiere. Si no lo quiere hacer, quítate de ahí. Punto. Así de sencillo. ¿Sí queda claro? Bueno, y luego hablamos de la regla número 5 y nos habla, habrá siempre la verdad, ¿sí? Y en esta regla número 5 que nos habla de abrazar siempre la verdad, habla de que el líder eficaz debe abrazar siempre la verdad, alentar las críticas sinceras en toda organización, dudar de las valoraciones y sobre todo de estas que vienen de qué bueno, qué bien lo haces, qué bueno eres, qué excelente, ¿sí? De estas adulaciones que llegan a ser un tanto increíbles, aunque nosotros y nuestro egocentrismo en muchas ocasiones quiera creerlas, pues también tú tienes que ser como muy consciente y sí tienes que ser muy realista de qué es de lo bueno que tú eres, pero también tienes que ser realista de lo malo que tú llegas a tener. Y entonces, en esta parte de abraza siempre la verdad, él decía que solamente hay dos personas que te van a decir siempre de corazón lo que piensan de ti. La persona que te odia y la persona que más te ama. Esas dos personas son las que van a decir siempre la verdad. Entonces, no tienes que dejarte llevar por aquello que no es creíble y sobre todo que tú sabes que no es real, ¿sí? Entonces, tienes que ser consciente y tienes que ser muy elocuente a la hora de quedarte y sobre todo saber con qué es aquello que sí vas a ir a predicar, ¿sí? Tú no puedes ir, hablando de un ejemplo, tú no puedes ir
a dar una capacitación de liderazgo, una capacitación en redes de mercadeo, si en primera instancia no tienes ni idea de qué tipo de competencia tiene tu empresa, ¿sí? De qué tipo de multinivel es el que se maneja. Tú no puedes ir a dar una reunión de oportunidad si tú no te has dado a la tarea de evaluarte, de autoevaluarte, aun cuando por allá te hayan dicho por adularte, oye, qué bien lo haces, qué bárbara, y tú digas muy en tus interiores, pues así como que tú digas bien, bien, como que no me sale tanto, pero mira, yo creo que sí, no, la realidad es que si tú estás consciente de que no te está saliendo bien, esa es tu realidad. Entonces no vas a ir a predicar algo solo por el adulador o por esa persona que dijo que lo hacías perfecto. Entonces, regla número 5, abraza siempre tu verdad, ¿sí? La verdad, eso es lo que espera de ti. La gente cree en ti, la gente quiere que tú le digas qué hacer y sobre todo, pues, cómo es que lo tendrá que hacer. Por lo tanto, tendrás que ir caminando con cosas certeras y congruentes con lo que tú haces, ¿sí? Entonces, esa es la regla número 5. En la regla número 6 nos habla de deja que la competencia revele el talento. Y en esta regla número 6 nos habla de que tú como líder debes diseñar estrategias capaces de acceder a reservar potencialmente todas las pasiones, todos los sentimientos, todo lo que tiene el potencial de las personas y del ser humano. Tú tienes que ser capaz de identificar de qué es aquello de qué es aquello tan bueno y qué es aquel talento que puede llegar a desarrollar esa persona para que tú puedas ponerlo en distintas como posiciones, ¿sí? Si lo dirigimos de igual manera a las redes, como ahorita lo estamos poniendo, si tú eres un líder que alcanza a vislumbrar los talentos, tú vas a saber perfectamente quién es esa persona buena oradora, quién es esa persona extraordinaria diseñadora a la hora de hacer presentaciones, quién es esa persona excelente comunicadora, ¿sí? Y hacer de estos talentos que las personas crean y no solamente crean, sino logren desarrollar en su máxima potencia todas las cualidades que ellos y cada uno tiene para que al momento de que ejerzan este liderazgo y este conjunto de trabajo, cada uno con sus talentos pueda lograr la excelencia, pero eso te toca a ti como líder. En esta regla 6 es de suma importancia que tú te des a la tarea de evaluar, ¿sí? ¿Y cómo es que tú vas a poder lograr esta evaluación? Observando. Tú tienes que observar a las personas. Cuando son tan proactivas y llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, acabo de hacer esta presentación y le puse tal y le quité tal y le modifiqué aquí y le llevé tú dices, oye, no, pues esta persona como que muy buena a la hora de manejar la computadora. Oye, ¿y has pensado en hacer una presentación en la que podamos ponerle esto, le podamos poner aquello? Y entonces esa persona dice, pues lo podríamos intentar. A ver, ahí tú estás desarrollando un talento que ella tiene, pero que no se ha dado cuenta, o que él tiene, pero que no se ha dado cuenta y que puede lograr ejercer. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan un conjunto de trabajo, pues cada uno trabaje en su excelencia. Pero para esto a ti te toca hacerlo, ¿sí? ¿Sí queda claro? Bueno. En la siguiente regla, ya estamos en la 7, nada más nos quedan 3 slides. En la regla número 7 nos habla, vive de acuerdo a un código superior, ¿sí? Y en esta regla habla mucho de la ética. Nos habla de que tú tienes que destacar por encima de todo los lineamientos
de la conducta, las metas, los intereses, las actitudes, de todo lo que son los subordinados, y tienes que hacer consciente a las personas de lo ético, de lo honesto y de lo que tú eres. Tú eres esa persona que va a ayudar a que crezca, ¿sí? Tú eres esa persona que va a ayudar a que logre un título, tú eres esa persona que va a ayudar a que logre una meta. Por lo tanto, tú siempre tienes que ser la persona más íntegra, la más honesta, la más transparente, la que pueda aportar desde lo más confiable esa certeza y esa comunicación en este caso con tu socio, para que crean todo lo que tú le estás diciendo. Pero para eso tú tienes que ser impecable, porque de lo contrario no generas la confianza. Y si la persona no confía en ti, no se va a dejar guiar. Esa es la regla número 7. Vive de acuerdo a un código superior. Siempre, siempre, siempre tienes que dirigirte de acuerdo a tu ética, a tus valores, a todo aquello que te enseñaron en la honestidad, en la parte de ser auténtico, en la parte de ser muy honesto, pues en esta confiabilidad es en la que la persona va a creer, ¿sí? En la regla número 8 nos habla de evalúa siempre la información con ojo crítico. Y esta regla número 8 es no confíes ni en viejas premisas, ni en declaraciones, ni en teorías, y cultiva un modo de pensar crítico que no acepte nada a primera vista, ¿sí? Tú tienes que ser muy certero y no tienes que dejarte guiar, ni tampoco debes de dejarte llevar por el que, bueno, como me cae bien, le voy a decir que lo hizo súper, ¿sí? Como me cae extraordinario y no lo quiero hacer sentir mal, le voy a decir que qué padre. No, porque tú como líder tienes que evaluar desde el ojo objetivo, ¿sí? Desde el crítico, desde el que va a enseñar y desde el que va a mostrar. Entonces, no debes de dejarte llevar porque te caiga bien la persona, y sí tienes que ser muy cuidadoso a la hora de dar tu calificación. Eso también tiene algo de lo que nos habla en esta parte Sócrates, si mal no recuerdo, es de que a la hora de que tú evalúes, tienes que ser sí muy crítico, pero también tienes que ser muy objetivo. No puede ser una crítica destructiva, porque eso haría que la persona de antemano tuviera desconfianza, no solamente para esa ocasión, sino para el resto de su vida. Tienes que ser crítico en la formación de construcción, no en la destrucción. Entonces, ojo con esto, cuando a ti te toque dar el feedback, que es aquello que tú le vas a decir a tu líder, tienes que darlo en la crítica constructiva, ¿sí? No en todo lo malo que hizo, sino más bien en la mejora y en todo lo bueno que podrá hacer. Y bueno, ya en la penúltima regla, que es la 9, nunca subestimes el poder de la integridad personal, ¿sí? La integridad es algo esto nos habla del ser honorable, ¿sí? La integridad es tu tatuaje, la integridad es aquello con lo que tú vienes desde tu formación. Nunca debes de dejar esto que te hace a ti ser una persona íntegra y auténtica, porque la integridad es la base que te va a permitir perdurar, o también es el no tener la integridad, es aquello que solamente te va a dejar un momento en los reflectores, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que el día de mañana, por esta parte de no tener la integridad, de no ser esa persona honorable, de no ser esa persona auténtica, la gente se da cuenta, ¿sí? Y entonces el no tener la integridad te deja fuera de todos los ámbitos, de todos los escenarios, de toda la parte de crecimiento
tú siempre en esta regla número 9 nos habla, no subestimes este poder. No subestimes, no creas que porque la gente no te ve, no se va a dar cuenta. La verdad siempre sale a relucir tarde que temprano. Entonces, tú creyendo que hacer o no hacer una cosa por debajo de la mesa, y lo voy a decir, por ejemplo, en el código de ética, ¿sí? El cambiar a una persona o traértela de otra red y tú decir, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, inscribe a tu esposo, ¿sí? Eso no habla de integridad. Y hoy pudieras construir una red así, pero no te va a durar. ¿Por qué? Porque la verdad tarde que temprano sale. Entonces, regla número 9, nunca subestimes el poder de la integridad personal. Y es desde los tiempos de la filosofía, ¿sí? Y bueno, para concluir, la regla número 10 habla del carácter, ¿sí? Y el destino. Entendamos como carácter la esencia moral de una persona. En ese sentido, lo que poseen buen carácter reconocen y respetan los derechos de los demás, aceptan la responsabilidad de sus propias deficiencias y son leales a un código personal de conducta. Es decir, son personas que han invertido tiempo y energía para evaluar y desarrollar su potencial como seres humanos auténticos. Creemos que esos esfuerzos son elementos básicos del destino, ya que las personas de buen carácter disfrutan de una sabiduría única que deriva de una profunda comprensión propia. Esta regla número 10, realmente la conclusión de la cual nos habla es, no existe un liderazgo el cual venga con un título, que es lo que yo inicié. El auténtico liderazgo no es una cuestión de un título académico y eso tiene que quedar muy claro. Lo que distingue al líder de verdad de un mero administrador es una serie única de perspectivas de valores. Los líderes emplean métodos y enfoques que reflejan una claridad que solo puede ser fruto de una vida marcada por reflexiones y exámenes. Estas personas emplean principios como los expuestos aquí, como modo fundamento filosófico, que enriquece y dignifica cada una de sus vidas. Conclusión, y quiero comentarles, y con esta parte voy a terminar, puntual, es la realidad de liderazgo no te la va a dar la formación académica, como tal cual te lo comento y te lo comenta el autor en esta última lámina, sino la integridad y lo que tú pongas en cada una de las reglas que yo te acabo de explicar. Si tú sigues solamente, si te quedaste una sola palabra y una sola enseñanza de cada una de las reglas y la pones en práctica, de mí te acuerdas, si no vas a lograr un liderazgo que por lo menos en construcción la gente empiece a seguirte, porque las personas van por fidelidad, porque las personas van por lo que les dices, pero también las personas huelen cuando saben que tú les estás mintiendo. Y entonces, si tú quieres ejercer un liderazgo real y verdadero, lo primero que debes de hacer es ser honesto contigo mismo. Y con esta parte voy a terminar, que es con lo que inicié. ¿Quieres un liderazgo verdadero, enérgico y sobre todo veraz? Conócete a ti mismo. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado las 10 reglas de liderazgo y sobre todo, pues bueno, la presentación está, la tienen en Opportunity Box, viene con notas de página, pie de nota, y la pueden estudiar a profundidad, porque yo ahorita nada más extraje, hice como un resumen para que lo tuvieran como muy práctico, pero es muy interesante todo lo que nos cuenta y todo lo que nos platica este autor. Por mi parte es todo, les agradezco esta noche, esta hora que estuvimos conectados y pues aquí estamos para cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias. Soy Adriana Becerra y la región en la que me pueden encontrar es Guadalajara, Colima, Nayarit y por supuesto todo Jalisco y yo les estaré aquí apoyando con muchísimo gusto. Julie, Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido un tema de interés para todos ustedes y bueno, pues por mi parte es todo. Muy buenas noches.